Muy buenas tardes, saludos reiterados a los que nos sintonizan desde Nueva York, New Jersey, Connecticut, aquí en la República Dominicana, a nuestros seguidores en redes y a nuestros fieles televidentes del Canal 11. Iniciamos hablando precisamente de actualidad, y es que el expresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Anadegas, Rafael Polanco, advirtió que los precios de los combustibles continuarán en aumento y llamó a la población a prepararse para asumir estos incrementos. Y como nos cuenta Roberto Brito, economistas, empresarios y transportistas reaccionaron por el paquete de medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader a raíz del conflicto en Oriente Medio. Polanco explicó que aunque el gobierno sigue subsidiando los combustibles, mantener ese apoyo se ha vuelto cada vez más difícil debido al comportamiento de los precios internacionales agravado por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Hormuz. Debemos saber que eso va a seguir aumentando por lo que dijo el presidente. Parece que el tema de los fondos para compensar esas grandes cantidades se hace un poco difícil. El ex dirigente de Anadegas indicó que el gas licuado de petróleo se ha mantenido estable hasta ahora, pero su precio podría variar a más de 137 pesos por galón. No se ha subido, el GLP está subiendo también. Como detallista no podría afectar por desplazamiento a personas a uso de GLP en ese sentido. Sabemos que va a disminuir los volúmenes de venta en las estaciones de servicio. También el economista y decano de la UAS, Antonio Siriaco, advirtió que República Dominicana enfrenta un escenario de alta presión económica marcado por el alza del petróleo, la inflación y la posible subida de tasas de intereses, lo que impacta directamente en los costos de transporte, fertilizantes y alimentos, afectando la canasta básica de los dominicanos. Y ante esta situación que está ocurriendo, fíjense, el efecto mariposa, como decía Germán, puede desencadenar en un incremento de tasa de interés, en que esas empresas tengan pérdidas, en que las bolsas se derrumbe, el precio de las acciones. Entonces, una parte muy grande de los norteamericanos pierdan su riqueza, eso tenga un efecto también en otras áreas. Charles Mariotti Jr., presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, solicitó al presidente Abinader que explique qué sacrificios hará el gobierno y que no se cargue todo el peso de los reajustes a la población. Y que el presidente explicara cuáles son los sacrificios que el gobierno va a estar haciendo, si van a sacrificar el gasto en publicidad, si van a sacrificar el gasto en obras que no son necesarias, en inauguraciones estrafalarias, para cualquier pequeña obra que terminan. Entonces, eso es lo que yo quisiera ver. Desde la Federación Nacional de Transporte Dominicano evalúan el comportamiento de los precios del petróleo y combustibles que podrían impactar en el transporte de cargas. Para que el detallista o el mayorista que aumente su precio no use como argumento de que le aumentó el precio de la carga, de que nosotros estamos dando este compás de espera hasta ver si podemos salir de la mejor forma del conflicto, entonces ahí nosotros tomaremos nuestra decisión. Entonces operan con gasoil y gas natural. Entonces lo que le estamos pidiendo al presidente es que congele el gasoil regular, que lo congele. Y con eso nosotros vamos a garantizar que aquí no habrá aumento en el precio del pasaje. Los consultados llamaron a la población a utilizar las energías más eficientes y prepararse ante una ola de incremento de los combustibles, el costo de la vida, así como el reajuste de los pasajes y los fletes. Para Telenoticias, Roberto Brito. Y precisamente sobre el tema, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró este lunes que el gobierno hará todo lo necesario para mantener la estabilidad económica y social en la República Dominicana, garantizando además que las subvenciones lleguen a quienes realmente las necesitan. Y como nos reporta Eliana Cuevas, el funcionario reconoció que el escenario es complejo, aunque expresó su esperanza de que esta crisis no sea politizada. Díaz explicó que la situación responde a la crisis energética mundial, marcada por un aumento de hasta un 70% en los precios del petróleo. Este incremento se debe en gran medida al cierre del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del suministro global del crudo, afectado por el conflicto en Medio Oriente. Esta situación ha obligado al gobierno dominicano a aumentar en 15 pesos el precio de los combustibles. El petróleo estaba en menos de $60 a fines de diciembre y ahora está casi en $100. O sea, es un choque externo de una magnitud que no lo digo yo. El ministro señaló que este escenario representa uno de los mayores choques externos en la historia reciente del mercado petrolero. Solo en las últimas 2 semanas el subsidio a los combustibles ha superado los 1.500 millones de pesos y advirtió además
que de prolongarse la crisis, el Poder Ejecutivo se vería en la necesidad de adoptar nuevas medidas, ya que el financiamiento a los carburantes podría alcanzar los 50.000 millones de pesos. Ahí tomaremos una decisión sobre si aumentar el déficit o no. Tenemos espacio para hacerlo, las calificadoras de riesgo lo van a entender, esto es un choque sin precedentes, pero es una decisión que todavía es un poco temprano. Aunque no descarta un impacto en el sector eléctrico, Díaz destacó que la diversificación de la matriz energética ha permitido mantener cierta estabilidad en el sistema. Dada la incertidumbre, sí podría haberlo y ahí se nos va a complicar y entonces ahí tendremos que tomar medidas. El funcionario también prevé un posible aumento de la inflación global si la crisis continúa, lo que podría traducirse en alzas a los productos de la canasta básica. Entonces trataremos de proteger los precios de la canasta básica, de lo que consumen los hogares más pobres, y la otra parte, bueno, se tendrá que ajustar, pero trataremos de amortiguar como ya se hizo. Finalmente, el ministro reiteró que aunque el gobierno no tiene control sobre los precios internacionales, confía en que el país cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar esta situación. Para Telenoticias, Eliana Cuevas. Y la advertencia del presidente Luis Abinader sobre posibles aumentos en la electricidad, el transporte y algunos alimentos como consecuencia del conflicto en Medio Oriente provocó este lunes reacciones de preocupación entre ciudadanos y choferes del transporte público, quienes temen que la crisis internacional golpee duramente sus bolsillos. Ana Mañón nos tiene el reporte. Tras una locución la tarde del domingo, el presidente Luis Abinader aseguró que aunque el país está preparado para enfrentar las consecuencias económicas de la guerra en Irán con subsidios y programas sociales, serán inevitables presiones en la tarifa eléctrica, el transporte y algunos alimentos. Nosotros no estamos cayendo muertos. Yo el día aquí rodando en este carro, tengo que echar 1.800 de combustible. Aparte un cuarto de aceite que vale 400 pesos. Mira cómo está la comida, el pollo, la habichuela, el arroz, todo está por la nube. Aquí suben sí a haber conflicto. Dígame habiendo conflicto donde está la máxima reserva de petróleo. Eso no es sorpresa en este país. Ante esta situación, choferes entrevistados manifestaron este lunes su malestar, asegurando que la inflación ya mantiene golpeada la economía familiar y que cualquier aumento agravaría aún más la situación. Bueno, eso yo no lo veo bien porque nada más en esa competencia siempre sufre el pobre. El que tiene su cuarto no sufre porque tiene su dinero. Yo soy de lo que digo que el gobierno debió de prever eso hace mucho tiempo. O sea, nosotros no podemos seguir con ese esquema de estar contando con petróleo. ¿Tú ves? Tenemos que buscar alternativas. Son medidas que nos afectan directamente, todo. Tratar de buscarle la vuelta, porque realmente, ciertamente está el conflicto, pero también entendemos que nuestros gobernantes no nos ayudan mucho en esos temas. Eso está en sus manos y depende de la capacidad que él tenga para poder enfrentar el problema que está afectando al país. Otros ciudadanos señalaron que el impacto era previsible debido al efecto que suelen tener los conflictos internacionales en el precio del petróleo, aunque insistieron en que el gobierno debe tomar medidas para proteger a los sectores más vulnerables, que al final son los más impactados. Para Telenoticias, Ana Mañón. Y tras el discurso del presidente Luis Abinader ante los efectos en República Dominicana del conflicto en Irán, el PLD llamó al gobierno a no abandonar la población a su suerte e implementar un plan nacional de austeridad. Paula Báez nos dice más. Al considerar que la estrategia anunciada por el mandatario es reactiva, transitoria y limitada, el PLD entiende que la propuesta no corrige las causas de fondo frente a las vulnerabilidades de la economía dominicana, ya que las medidas implementadas sacrifican el bolsillo de la población sin mostrar intención del gobierno de mantener una prudencia del gasto. Si a la familia se le pide asumir mayores costos en transporte, electricidad y alimentos, y al sector privado hacer reajuste, el Estado también debe asumir su parte con disciplina y ejemplo. Debe partir del propio gobierno primero, mostrando su voluntad. ¿Cuáles son los sacrificios que ellos van a hacer
para que entonces otros sectores podamos repensar en los sacrificios que también podemos hacer. En ese sentido, la organización presentó este lunes un plan nacional de austeridad que abarca 4 puntos esenciales para enfrentar la crisis cuyos efectos recaerían sobre los sectores de escasos recursos. Eliminación de exceso en publicidad, alquileres y estructuras innecesarias, revisión de programas de baja efectividad. Aseguraron que la situación internacional encuentra al campo dominicano en una condición de debilidad acumulada por el abandono del gobierno del PRM. Y pese a no criticar los subsidios, dijeron que gran parte de estos terminan financiando ineficiencias. Hay que producir la comida aquí para no importarla. Los alimentos van a venir más caros de fuera ahora. Hay que trabajar para hacerlo ahora, revertir lo que ellos han hecho. La alta dirigencia PLDista sostuvo que el enfoque actual evidencia debilidades, entre las cuales está la ausencia de una política integral de transporte, la falta de una hoja de ruta clara de transición energética y el debilitamiento progresivo del sector agropecuario. Para Telenoticias, Paola Báez. Y el ministro de Turismo, David Collado, informó que ante las alzas de los combustibles a nivel internacional se tomarán medidas para mitigar el impacto en el sector turismo. Y como nos cuenta en directo nuestro corresponsal Javier Ferreira, el funcionario habló sobre el tema durante la inauguración de un puente peatonal en Las Terrenas, provincia de Samaná. Buenas tardes, Javier. Adelante, cuéntanos. Saludos, gracias. Buenas tardes. Así es, me encuentro en el municipio turístico de Las Terrenas, provincia de Samaná, donde el ministro de Turismo, David Collado, dejó inaugurado un puente paseo con el pueblo de los pescadores. Aquí fue abordado con relación al tema de la guerra y las alzas de los combustibles, lo que podría impactar al sector turismo, y esto fue lo que contestó. Estamos atentos y cautos en conversaciones con las líneas aéreas, en conversaciones con los destinos que tienen menor distancia para fortalecer los vuelos de corta distancia a República Dominicana como parte de nuestra estrategia, por si tenemos situaciones y bajas con los vuelos de larga distancia por el costo de los combustibles. El ministro también hizo alusión a la guerra de Ucrania y a la guerra de Irán, que hasta el momento no ha impactado significativamente en el desarrollo turístico de la República Dominicana. El turismo de la República Dominicana se encuentra en su mejor momento. Venimos de un fin de semana donde el sábado llegaron más de 37,000 turistas vía aérea, una cifra extremadamente importante. Somos un país pequeño, con una economía pequeña, que formamos parte del mundo y sus situaciones. Y todos conocemos que estamos viviendo una situación global delicada. El ministro de Turismo, David Collado, también hizo énfasis que se reunirá con el presidente Luis Abinader para tratar este tema del impacto que podría tener en el turismo la guerra de Ucrania y también la guerra de Irán y el aumento de los combustibles a nivel internacional. Esto es la información que tengo desde el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná. Retorno contigo. Buenas tardes.